Continuamos en la UNED y estamos hablando de la historia medieval en la península ibérica. Vamos a hablar sobre el tema de mujeres en Hispania medieval. Estos estudios poseen muchos problemas. Tienen problemas en cuanto a la presentación de resultados, así como el retraso de los estudios sobre las mentalidades. También problemas de cómo se construye la historia-género, es decir, solo se atienden a las élites femeninas. Es un aporte puramente descriptivo, ya que falta el factor subjetivo. Todas las sociedades históricas son patriarcales por definición. Es un término definido por el feminismo historiográfico y que se refiere al poder que en el ámbito familiar ejercen padres, hermanos y maridos. Ese poder masculino en la familia, como célula de convivencia, está en el origen de la discriminación de género. Hay que decir que las relaciones de género, por mucho que se hayan dado de forma desigual en todas las sociedades históricas, no corresponden a un concepto histórico. Es decir, las relaciones de género cambian al igual que la historia. Otro criterio que nos va a guiar en nuestra exposición es el carácter de las relaciones de género. En el espacio peninsular, esto tiene unas características propias, distintas unas, iguales otras con respecto a los demás espacios europeos, como por ejemplo, subordinación, discriminación de género, machismo, etc. Se da como un hecho sobradamente contrastado desde la antigüedad hasta la actualidad. En un contexto de subordinación hallamos avances importantes para las mujeres, pero también regresiones. En la Alta Edad Media nos interesa subrayar la preponderancia de la familia extensa, lugar donde conviven 2 o 3 generaciones. En la Plena Edad Media se pasa a la familia nuclear, a la familia conyugal, donde el papel de la mujer es más importante en la vida social y económica, aunque no tanto en la política. El paso de la familia extensa a la nuclear supone un avance para el papel de la mujer en la sociedad, y el hecho de que se diera más en las clases populares que en la nobleza nos da una pista sobre lo que vamos a ir viendo, a la mujer popular con más libertad que la noble. En el sector nobiliario, el feudalismo pleno supone la consolidación del linaje nobiliario, de la memoria genealógica, funcionando como familia extensa. Esto redunda en algo que resultará evidente, es decir, los avances de la mujer en la era feudal resultarán menos claros entre las mujeres de la nobleza. Podemos hablar, por tanto, de diferencias de clase en cuanto a la evolución del papel de la mujer en la Edad Media. Esto no es necesariamente bueno para la mujer humilde. Aunque disfruta de mayor libertad, sufre una doble discriminación o subordinación, tanto por ser mujer como por ser vasalla. En cuanto al enfoque de género, es muy clara la superioridad de las relaciones de género en las clases populares. Un estudio demográfico de Reina Pastor, con el enfoque de género, ha determinado que en Castilla y León, durante la Plena Edad Media, hay menos mujeres que hombres. Es una de las razones para el cambio de la situación de la mujer. Reina Pastor detecta un 50% de hombres célibes, mucho mayor que las mujeres que estaban casadas. Hay una alta mortalidad femenina como consecuencia de las infecciones producidas en el parto. La situación se equilibra en la Baja Edad Media a causa de las guerras y epidemias. Estas acabarán con buena parte de la población masculina, que no olvidemos que constituía la mayor parte de su población. Los datos ofrecen una edad de entrada en matrimonio para las mujeres de entre 15 y 17 años, mientras que para los hombres es de 20 años. En 10 años el hombre suele enviudar. La esperanza de vida de las mujeres es de 25 a 27 años, casi la mitad que la de los hombres, que llega a los 44 años. En el siglo XIV, la esperanza de vida de los hombres desciende de los 44 años a los 36, con lo que se aproxima a la esperanza de vida de la mujer. La vida de las mujeres es muy dura, a pesar de los avances de la Plena Edad Media. En esta lección nos hemos dado una síntesis realizada por Cristina Segura de la UCM del año 1997, que aporta la parte medieval a una obra general sobre la situación de la mujer en la historia de España. Hay que dejar claro la contradicción que existe entre la legalidad y la realidad de cara al estudio del papel de la mujer en la historia de los reinos medievales de la península ibérica. La oralidad es hegemónica. Hay que tener en cuenta que el derecho consuetudinario y los usos y costumbres están muy presentes en la época. Por ejemplo,
El derecho de pernada no aparece por escrito en ningún fuero o ley, sino que se encuadraría dentro de estos usos. También vemos cómo las partidas apenas llegaron a aplicarse, fueron parciales. También encontramos que en los concilios y sínodos existe una mayor conciencia historiográfica. Lo que prohibían estos sínodos y concilios es lo que existe. Comentar, a modo de resumen, que la situación de la mujer es más libre y oral en las clases bajas frente a las altas, así como en el medio rural frente al urbano. Además, hay 3 tipos de matrimonio: de hecho, civil y eclesiástico. De hecho, son hombres y mujeres que se casaban sin mediar un contrato administrativo, así como tampoco la participación de la Iglesia. Constituyen la inmensa mayoría de los matrimonios en la sociedad medieval, mayoritariamente popular y campesina. Otra variante son los matrimonios clandestinos, que se relaciona más con las clases altas. Aquí no participaban notarios, ningún documento escrito, así como tampoco la Iglesia. Puede que sean matrimonios por amor, que aparecen como matrimonios por rapto o hurto, viviendo un matrimonio de facto. Tenía tanto valor como el civil. Son válidos, pero no para el valor de la herencia patrimonial. Aquí también las barraganas de los miembros del clero que, siguiendo los comportamientos de la alta nobleza, establecían contratos para proteger a los hijos. No son concubinas al estilo de la nobleza. Es el léxico utilizado en los sínodos. El civil es el pan de cada día entre los nobles, patriciado urbano y obispos. Hay un patrimonio que conservar, que obliga a pasar por el notario o a establecer un contrato privado. Normalmente son acordados por las familias mediante un acto civil que se podía romper en cualquier momento. Hay que decir que no existía el divorcio ni siquiera como palabra, pero sí se practicaba tanto de hecho como civiles. Primero se establecía un documento para ambas familias, son cláusulas sobre la dote y las arras. Era firmado por ambas partes la firma de los esponsales. Luego venía el acto del desposorio, es decir, la entrega de la novia al novio, lo que nosotros entendemos como la boda civil, seguida, generalmente, de una fiesta de gran importancia. La mujer noble era menos libre que la campesina, ya que aquí el marido podía repudiarla en cualquier momento y tener oficialmente concubinas. Se han encontrado documentos de compromiso del hombre con una concubina. En casos de adulterio, solo era considerado delito para la mujer. Comentar también que en el caso de estos matrimonios el control de la natalidad no existía, mientras que sí existía en el mundo campesino con abortos o sistemas anticonceptivos. El sacramental. Este nace en el siglo XIII, en los siglos XIV y XV, y regula los matrimonios en el ámbito de la alta nobleza y el patriciado urbano, no así entre el alto clero, que seguía siendo civil. Se trata de un matrimonio indisoluble y bendecido por la Iglesia, donde las ataduras entre ambos cónyuges alcanzan un grado máximo. En las partidas hay unos títulos de cómo debía de ser el matrimonio sacramental. De este modo hay que rebajar la afirmación de que no se aplica, por lo menos en el ámbito de la nobleza. Vamos a ver sucintamente la situación de la mujer en distintos ámbitos. Al tiempo que la situación, en el siglo XIII, de la mujer en el seno nobiliario se endurece, las mujeres campesinas experimentan un proceso contrario. Aparecen pruebas evidentes de la igualdad judicial entre hombres y mujeres. Un ejemplo es la investigación de Reina Pastor para los foros de Galicia. Está confirmado que igual que los hombres, las mujeres podían recibir foros, heredarlos y venderlos, es decir, ellas también tenían esos privilegios. Es una influencia del derecho romano que está en alza después de Alfonso X. Esto no es así. En realidad, ni las partidas ni los fueros confirman esos derechos. Es como consecuencia del peso que las mujeres tenían en las economías campesinas y también porque es una supervivencia de los contratos agrarios bilaterales de tipo romano que los señores firmaban con los campesinos libres. Juegan, pues, un papel muy importante en la economía de las granjas campesinas con labores como el cuidado de los animales, la huerta, asegurarse de que haya agua y leña, el cuidado de la viña, tejer hilo, elaborar el pan y colaborar en los trabajos del campo. Esto sirve para el autoconsumo, así como para pagar las rentas.
En algunos casos llevaban el peso de toda la actividad, como por ejemplo las viudas, o cuando se quedaban solas por motivos distintos como las guerras. Incluso cuando más adelante se feudaliza la sociedad y vuelve la servidumbre alto medieval, a la mujer le toca la peor parte. La mujer no estará sola. El carácter comunitario de la vida de aldea generará una fuerte sociabilidad y solidaridad entre ellas que supone un cordón sanitario frente al dominio masculino. Los espacios de interacción eran fundamentalmente las fuentes, los molinos, las iglesias y las fiestas. Era muy importante la transmisión de los saberes femeninos como los anticonceptivos, el alargar la lactancia, las cuestiones de tipo sexual, etc. Recordemos que se casaban sobre los 16 años, lo que también implicaba una boca menos que alimentar. También se transmiten saberes culinarios y curativos. De las mujeres artesanas diremos que a partir del auge de las ciudades encontramos un notariado que nos ofrece una información más social económica. La mujer no tiene derecho a ser vecina, aunque sirvan para transmitir la ciudadanía a hijos e hombres. En documentos, la mujer puede actuar por delegación del hombre, sobre todo ante la falta de estos. No pueden participar del concejo ni tampoco de ningún cargo que implique poder político. De iure no se hace ninguna concesión, otra cosa es cómo se realizase de facto. Tampoco podían ser testigos en juicios, salvo si se trataba de conflicto entre mujeres. Encontramos contradicciones entre la legislación y la práctica. Así, vemos que pueden disponer de sus bienes legando bienes y participando en su compra-venta. También las encontramos formando parte de los gremios, incluso como maestras, pero de iure no podían. En todos los casos se da la circunstancia de que entran en ese mundo artesanal a través de su padre o marido. Cuando son nombradas para esos cargos lo hacen en delegación de esos varones y en espera a que su hijo mayor se haga cargo. Esto también se produce para el oficio de marino mercante. El único trabajo puramente femenino y regulado era la prostitución y las mancebías. En muchos casos eran propiedad del rey o del obispo, del señor noble. Respecto a otros oficios de mayoría femenina, se han podido estudiar para la Baja Edad Media, concretamente para la ciudad de Córdoba. De una manera más o menos generalizada, esto es, extrapolable, los oficios mayoritarios eran los de hortelanas, alfayates, olleras, panaderas, fruteras, carniceras, pescaderas, zapateras, las que hacían textiles, las mesoneras en el servicio doméstico, en los hospitales o incluso en los cobros de impuestos. Hay dos oficios puramente femeninos como las nodrizas y parteras, depositarias de un saber popular del que se beneficiaba la propia nobleza. Por tanto, en la práctica sí había gremios femeninos y de facto sí jugaban un papel importante en la vida social, aunque no es así en la vida política. Con todo, sí que participaron también en las revueltas sociales. Por ejemplo, en la revuelta de Compostela en el 1116, narrada en la historia compostelana, que aparece la reina Urraca apedreada por una mujer vieja. De las mujeres nobles diremos que podemos conocerlas mejor gracias a la mayor abundancia de documentación. También nos beneficiamos que el derecho escrito tiene una mayor aplicación. Los valores del modelo caballeresco son valores masculinos, un tanto machista, aunque en cualquier modelo los caballeros protegen a los débiles, niños, ancianos y mujeres. En cualquier caso, la mujer está también sometida al hombre. Los matrimonios eran acordados de antemano, de manera que las mujeres tenían dos opciones, o bien casarse con quien quisiera su familia, o bien irse a un convento. Si se casaba con un plebeyo, ésta perdía la condición noble, por lo menos por la ley. Los matrimonios son siempre civiles hasta que en la plena Edad Media empiezan a ser sustituidos por los matrimonios sacramentales e indefinidos temporalmente. La afectividad está más que ausente. En contraste, encontramos el amor cortés que se recoge en el caso gallego en las cantigas, de influencia provenzal. Es una especie de divertimento feudal. La llegada de los trovadores implica una pequeña victoria, ya que en sus cantos y chanzas la mujer figura como si fuese la auténtica señora, aunque solía ocultar ciertas intenciones por parte del trovador. A veces eran sexuales, ya que no siempre era amor platónico.
hay cierta inversión y cierta victoria femenina. De pronto se da una imagen de subordinación. Con los trovadores aparecen las señoras, siendo el señor feudal y ellos el vasallo. En cualquier caso, en las cantigas es vista como el sexo débil y pasivo. El modelo es la Virgen María, sufridora, y no tanto Eva o Magdalena. Hay que decir que los peores años eran aquellos donde tenían un hijo tras otro, siendo la mortalidad bastante frecuente. Para los linajes, un símbolo de poder conllevaba tener muchos hijos. Cuando dejan de estar en el periodo fértil, llegan a ser muy longevas. En general, la mujer vivía recluida en el castillo, en parte para evitar relaciones extramatrimoniales que estaban legalizadas para los hombres, pero no para las mujeres. Los bastardos mencionados en las fuentes son casi siempre del señor. La sucesión era para los hijos legítimos. Cuando no había descendencia legítima, es cierto que heredaban el hijo bastardo, pero son del hombre, no de la señora. El adulterio estaba penado para esta parte de la población, pero especialmente para las nobles. Las relaciones cotidianas se establecían con criadas y mujeres de su propio linaje, ya que aquí la familia extensa se mantiene. Era el medio social por donde se movía, además de su cordón sanitario. Salía del castillo, aunque allí recibía al clérigo de la capilla o al mayordomo, y poco más. Siempre estaba la duda del adulterio. La mujer participaba notablemente de todo el ocio caballeresco, como fiestas y torneos donde lucían sus mejores galas. A veces, gracias a las investigaciones, encontramos a la mujer al frente de la administración feudal, algo que suele originarse por la falta del varón, pero que en ocasiones se hacen permanentemente, tanto por guerra como por su marcha a las cortes. Se puede hacer permanente al controlar, el hombre, las relaciones políticas y las mujeres, las relaciones sociales y económicas. También está la educación de los hijos. Un ejemplo es el Manual de Educar a los Hijos o Liber Manual, de Duoda, una noble catalana de la zona ultrapirenaica del siglo IX. Sobre todo es una educación religiosa del bien y del mal, aunque del poco le sirvió, ya que sus hijos fueron decapitados en la lucha contra los francos junto con su padre. La responsabilidad de educar a los hijos es de la señora. Se produce una distinción entre los hijos y las hijas. Las hijas aprenden a leer y a realizar cuentas para ser buenas esposas, o leer y religión para entrar en los conventos. En el caso de los hijos, eran instruidos en el arte de la caballería, guerra, caza, torneos. Es un grado de incultura mayor, el que se da en los hijos nobles. Es decir, el poder de la mujer es más de autoritas que de potestas. Autoridad que en un momento dado, por delegación, por desaparición o muerte, hasta que el hijo adquiera la edad para ejercer el poder. Una excepción sería que muriese el cabeza de familia sin hijos y que la mujer herede, aunque debe casarse con un hombre de su condición para que se le reconozca esa condición. Un ejemplo es doña Urraca, que tuvo que casarse con Alfonso I, el batallador, de Aragón, para poder ser reina, al igual que la reina Isabel la Católica. Las mujeres religiosas, hablemos de ellas. Decíamos que la única vía de emancipación para las mujeres era la entrada en el convento. En principio, el discurso del cristianismo propone una concepción igualitaria, tanto en los discursos de Jesús como en su relación con ellas. La Iglesia se jerarquiza y se burocratiza, es decir, se aparta a la mujer. La historiografía feminista viene a decir que este cristianismo volvió a la concepción del judaísmo patriarcal. Hay que tener en cuenta las herejías, caso de cátaros o priscilianistas, donde la mujer participaba. En la elaboración de la doctrina cristiana, la mujer estuvo ausente. Eran unos cánones eclesiásticos hechos por y para los hombres. En la Alta Edad Media existen los monasterios familiares, donde surgen los monasterios dúplices, que en la plena Edad Media se separan con el benedictismo. Entrar en el convento significaba cumplir decisiones familiares o en la medida de su poder de decisión para escapar de un matrimonio indeseado y sus daños colaterales, como eran los partos. En la Baja Edad Media, con el auge urbano, encontramos que las mujeres llegan más lejos en los monasterios benedictinos característicos de la Alta Edad Media. En el caso de las franciscanas, es cierto que dependían del prior de la orden, obispo o papa, pero podían organizarse.
Santa Clara fue una de sus principales seguidoras de Francisco de Asís, que le permitió establecer su propia orden franciscana femenina, las Clarisas. Por otro lado, las beguinas eran mujeres laicas que formaron una orden muy independiente, aunque tenían que rendir pleitesía al poder eclesial regular. También había ortodoxas y heréticas. En general fue una orden bastante condenada por parte del papado. Las mujeres vivían libres fuera de la ortodoxia y del sistema patriarcal. Ambas tuvieron implantación en Cataluña, pero las clarisas se expandieron por todos los reinos peninsulares. La mayor intelectual de las monjas medievales en los reinos peninsulares en su conciencia de género fue la clarisa Teresa de Cartagena, en el siglo XV. Nos legó la querella de las mujeres, un género literario sobre la superioridad o inferioridad de las mujeres. Al principio participaban hombres defendiendo ambas posturas, pero después se unieron las mujeres, sobre todo en Francia. Si se quiere, es una concepción de una literatura feminista de origen medieval que suponía un contrapunto a la literatura misógina que reinaba. Podemos traer a coalición la pregunta que recordaba Mark Bloch en Introducción a la Historia, que le preguntó a su hijo que ¿para qué sirve la historia? Pues la historia que nosotros hacemos sirve para vivir mejor.